¿Han podido intentar los ejercicios? Sí. No, ok. Es que me hicieron una pregunta sobre el ejercicio que les dejé sobre los diagramas conmutativos. No es un ejercicio muy necesario porque solamente van a requerir saber de diagramas conmutativos si van para matemáticas y en ese caso van a ver más diagramas conmutativos y se acostumbrarán con el tiempo a ellos. Así que no es de vital importancia. Sin embargo, puedo comentar un poco de ello. Igual y lo hago mañana para no robarles... No, perdón, mañana no tenemos sesión. El miércoles para no quitarles la oportunidad de que lo sigan intentando. Ok. Entonces, déjame ver. Ok, ya está. Ayer, ¿cuál ayer? Perdón. El jueves estuvimos revisando los conceptos de independencia lineal, de bases, y al final introducimos de manera informal la noción de isomorfismo y definimos lo que es una transformación lineal. Yo les dije la sesión pasada que un, un isomorfismo era algo así como un diccionario, ¿no? Bueno, eso no es del todo cierto porque eh, esto más bien sería como si fuera un diccionario perfecto, más bien, como si fuera un diccionario entre idiomas que se parecen muchísimo. O sea, en diccionario completo. Pero que se parecen muchísimo a tal grado que no ocurren de manera natural. Por ejemplo, em, un... si nosotros agarramos el español, por usar una analogía, ¿no? Entonces, si nosotros usamos la analogía de que son isomorfos si hay un diccionario completo, o sea, hay un isomorfismo. Isomorfo. Entonces, en ese caso el español sería isomorfo a el lenguaje con F. O sea, el español, eh, lenguaje con F le voy a poner. Es decir, el lenguaje F, ¿no? En el que en cada sílaba uno agrega otra que empieza con F. Entonces, en vez de decir hola, uno diría ofolafa. O sea, por ejemplo, bajo este isomorfismo, a la palabra hola, uno lo manda a la palabra ofo, lafa. Entonces, en este caso sí que son isomorfos, porque esta relación, perdón, porque esta función que a cada palabra en el español le asocia en, en el español con la F, pues sí que hay una biyección que es primordial, bueno, que es muy importante para que eh, se tenga un isomorfismo. Ofolafa, si yo digo Ofolafa, yo ya sé que eso significa hola. Así que eh, hay una relación biunívoca. Sin embargo, si nosotros agarramos, por ejemplo, ¿qué les gusta? El español y el inglés, por otro lado, pues estos ya no son isomorfos. Sin embargo, nosotros podríamos pensar en que sí hay un diccionario entre ellos. Claro, a pesar de que no hay una relación biunívoca entre las palabras del español y las palabras del inglés, aún así uno siempre puede consultar un diccionario para las palabras que sí tienen una equivalencia. Eh, como si hay diccionarios en ese caso, por eso quería aclarar esa analogía,
En nuestro caso, un diccionario, aunque sea incompleto, va a estar asociado al concepto de una transformación lineal. Transformación lineal. Entonces, esto va a ser un diccionario, simplemente. Diccionario. Ok. Este. Bueno, gracias por prender tu cámara, Ángel. Siempre es de mucha ayuda estar viendo un rostro. Mm, entonces también por eso son importantes las transformaciones lineales, ¿no? Estas son la forma de ir de un espacio vectorial a otro, claro, respetando la estructura entre esos espacios vectoriales. Es, esto es, ahí está. Esto es de vital importancia porque así uno puede relacionar espacios vectoriales con otros, incluso si no tienen la misma forma, incluso si no son isomorfos. Eh, y como Y como son cierta clase de diccionarios, pues uno puede obtener cierta información a través de las transformaciones lineales que se tienen. Por ejemplo, am, voy a poner esto como proposición. Bueno, antes de proposición, siempre debería haber ejemplos para que se entienda qué se está viendo. Entonces, ¿alguien me podría decir algún ejemplo de una transformación lineal? De los espacios vectoriales que ustedes quieran. ¿Qué transformación lineal se les ocurre? ¿Cuál recuerdan? La identidad, claro, si nosotros tenemos un espacio vectorial, sea V un K espacio vectorial, entonces la función identidad, que voy a denotar así, identidad de V, que va de V en V, y que a todo vector V le asocia el mismo, pues resulta que la identidad es una transformación lineal. Ok. 2 sean mm, VWK espacios vectoriales. Entonces, yo afirmo que independientemente de quiénes sean estos espacios, va a haber una transformación lineal entre ellos. Por lo menos existirá una. Entonces, existe una transformación lineal entre ellos. A saber, ¿y qué se les ocurre algún ejemplo de una transformación lineal que vaya de B a W? ¿Cuál se les ocurre? O sea, una transformación lineal que a todo vector V lo mande ¿a dónde?
El de una proyección. ¿A qué te refieres con una proyección? Ajá. O sea, tiene sentido lo que dices. El único problema, el único detalle es que esas proyecciones que mencionas normalmente van de un espacio en sí mismo, o sea, de V en V, o de un espacio en un subespacio vectorial de V. En este caso, V y W son espacios quizá diferentes, que no tengan nada que ver. Entonces, es un buen ejemplo de una transformación lineal. Sin embargo, no podemos garantizar que podamos definir una proyección de esa manera. Entonces, les voy a dar el ejemplo aquí. Es la transformación cero. Esa siempre va a estar. em, Esa siempre va a ser una transformación lineal. ¿Y cómo va a estar definida? Pues simplemente como la constante cero. A cada v lo mandamos al vector cero de w. Y esa resulta ser una transformación lineal. Un ejemplo un poco más... 3. Un ejemplo un poquito más concreto. Vamos a pensar... mm, ok, en lo siguiente. Eh, Hay dos ejemplos que les puedo dar. Primero, es que estoy pensando cómo ponerlo. Sí, sea primero A, un elemento arbitrario del campo. Ahora, si ustedes recuerdan, el campo, yo con las operaciones usuales, yo siempre lo puedo ver como un espacio vectorial de dimensión uno. Eso lo voy a escribir. Recordemos que, que K es un K espacio vectorial con su dimensión igual a uno. Las operaciones son las mismas. Bueno, no, sí, son las mismas. La suma es la misma y el producto por escalares, pues aquí los escalares son iguales a los vectores. Todos son elementos del campo. En particular, R, por ejemplo, los números reales serían un espacio vectorial sobre los reales. Los complejos son un espacio vectorial sobre los complejos y de hecho también sobre los reales, pero eso igual lo podemos tratar en otro momento. Mm, K es un K espacio vectorial con dimensión de K igual a uno. Entonces, todas las transformaciones lineales, o las transformaciones lineales, mejor lo voy a poner. Las, las transformaciones lineales que van de K en K son exactamente las funciones de la forma que pongo aquí. K va acá. Y esta función que va a hacer a cada elemento X del campo lo va a mandar a AX. ¿Ok? Entonces recordemos que A es un elemento del campo fijo desde el principio. A esta le podemos poner MA. Entonces, todas MA por multiplicación y el subíndice A porque ese es el factor por el que estamos multiplicando, fijo. Así que todas las funciones de esta forma, todas las MA son transformaciones lineales y cualquier transformación lineal va a ser de esta forma, MA. ¿Ok? Entonces, ese es un ejemplo importante. Que simplemente agarra cualquier vector y lo expande o lo contrae. Por ejemplo, si K es igual a R, dependiendo de si el número real es mayor o menor que 1.
Sí, eso de expander y contraer solamente tiene sentido cuando uno habla de los reales o de algún subcampo de los reales, ¿no? Como los racionales. Cuando ya hablamos de los complejos, por ejemplo, se vuelve más extraña la cosa. Ya no solamente hay expansiones y contracciones, también hay rotaciones. Eso lo podemos ver en este momento. Nada más. El 4 no va a ser un ejemplo específico de una transformación lineal, sino que eh, lo que les voy a presentar es un dibujito de normalmente qué hace una transformación lineal. Digamos que tenemos t, una función de R2 en R2, transformación lineal. ¿Ok? Así voy a abreviar transformación lineal como TL. Entonces, la, la acción de t se ve como... ¿Y cómo se ve aproximadamente la acción de una transformación lineal? Digamos que aquí tenemos R2 y por acá también tenemos R2 y voy a dibujar una cuadrícula sobre R2. Así que digamos que aquí tenemos varias líneas verticales y por acá tenemos varias horizontales. Y al final, si uno se fija qué le hace T a estas líneas que acabo yo de dibujar, pues lo que puede hacer, por ejemplo, es eh, algo por el estilo. Déjenme, se los pongo así. Este, por poner un ejemplo, ¿no? Así que fíjense que yo empecé con unas líneas paralelas y lo que me hizo mi transformación lineal fue mandarlas a otro conjunto de líneas paralelas entre sí. O sea, todas estas, las verticales, las mandó a cierto conjunto de líneas paralelas, por ejemplo, estas que van así. Y luego las horizontales las mandó a las otras que van así. De hecho, no sé si ustedes alguna vez hayan visto la serie de videos de Theory Blue One Brown de álgebra lineal. Bueno, si no lo han visto, es una... Ya, cualquier cosa que suba ese vato es una maravilla. Y en particular, la, mm, la serie de lecciones en álgebra lineal, pues habla un poco de esto, de cómo visualizar, por ejemplo, las transformaciones lineales, lo que significa una base, etcétera. Entonces, igual y más al ratito se las mando porque le pueden sacar mucho jugo. Entonces, ese solamente era un poco de intuición. Ya voy a poner un ejemplo un poquito más concreto, ¿no? 5 sea t de R2 en R3 dada por la siguiente fórmula. Digamos que yo agarro un vector XY y lo mando. ¿A qué lo debo mandar? Pues a un vector de R3. Puedo mandar, por ejemplo, a 3x menos y, 2x, y más 4x. Entonces T es una transformación lineal. O simplemente podemos decir T es lineal. Y esto se los dejo como ejercicio a ustedes. Pero con esto, este ejemplo lo quería ver sobre todo porque con esto tenemos algo más concreto de cómo se ven en general las transformaciones lineales, por lo menos de Rn en Rn o de Rn en Rm, no tiene que ser igual la dimensión. ¿Qué es lo que hacen? Agarran su vector arbitrario, en este caso x, y,
Y cada una de las entradas que tienen aquí, fíjense que son polinomios de una variable, perdón, polinomios de dos variables en este caso, o de las variables que uno tenga en el dominio. Si aquí hubiera un 3 o sea, si aquí en vez de un 2 hubiera un 3, serían polinomios en tres variables. Lineales de grado uno que además no tienen término constante. O sea, siempre es algo por X más algo por Y más algo por Z más algo por W y se acabó. Puede ser, en este caso, el 2X yo lo puedo ver como 2X más 0 por Y. Entonces, en general, se van a ver de esa forma las transformaciones lineales. Esa es una. Luego, 6. Sea V el conjunto de todas las funciones de variable real y valores reales, tales que f es diferenciable. Entonces, resulta que yo me puedo definir la siguiente transformación lineal, que va a ser la derivada. La derivada lo que hace es que me toma funciones en v y las manda a... Bueno, iba a decir a funciones en v, pero no realmente. Más bien aquí lo manda a funciones de R en R. O sea, una derivada lo que hace es que me toma la función y la transforma en otra. Nada más que no puse v aquí porque puede que el resultado no vuelva a ser derivable. Solamente pedí que fueran funciones derivables una vez. Recuerden que R a la R o RR es el conjunto de todas las funciones de R en R. Es el conjunto de todas las f de R en R. ¿Y qué hacen? A v me lo manda a su derivada. Y resulta que esto también es una transformación lineal. ¿Por qué? Porque la suma de las derivadas resulta ser la derivada de la suma. O sea, si yo agarro f más g, yo aplico la derivada de f más g, pues eso me da la derivada de f más la derivada de g. Además, si yo a f la multiplico por un número real, lambda, lambda por f, si yo lo derivo, pues lambda lo puedo sacar de la derivada. Todas esas son reglas de diferenciación que ustedes ya han visto en algún momento. Y que esas reglas se cumplan significa que la derivada es una transformación lineal. Entonces, ese era el último ejemplo que quería que viéramos. Ahora sí va la proposición que iba a ponerles. Va a tener varios puntos esto. O bueno, solamente voy a poner un punto ahorita, que es el siguiente. Sean V y W, K espacios vectoriales de dimensión finita. Recordemos que sean de dimensión finita significa que existe una base con una cantidad finita de vectores. O sea, una base finita. Entonces, no, antes del entonces, voy a agarrarme una transformación lineal de V en W. Ahora sí, mejor dicho, sea T una transformación de V en W. Transformación lineal. Ahora sí, entonces, ocurren dos cosas. Primero, si T es inyectiva, entonces la dimensión de V es menor o igual que la dimensión de W. Y dos, si T es suprayectiva, entonces
la dimensión de W, o bueno, mejor voy a poner la de B, y, e invierto la desigualdad. La dimensión de V es mayor o igual que la dimensión de W. ¿Ok? Y eso, y el punto uno y 2 van a ser consecuencias del punto 3 y 4. ¿Qué dice el punto 3 y el punto 4? Dice, primero, si V1 y así hasta Vn es un subconjunto de V y es linealmente independiente, bueno, y T es inyectiva, claro, se me olvidó poner eso, T es inyectiva, entonces T de V1 y así hasta T de Vn es linealmente independiente. Ok, eso es una. Luego la 4 es que si V1 y así hasta Vn es subconjunto de V y ese subconjunto genera a V, o sea, cualquier elemento de V se puede expresar como combinación lineal de los elementos de aquí. Entonces, T de V1 y así hasta T de Vn genera a W. ¿Qué me está diciendo esta proposición? Vamos a fijarnos primero en los puntos 3 y 4. Primero, en el 3, yo me fijo en un conjunto de vectores que es linealmente independiente. Y yo digo que T es inyectiva. ¿Qué tenemos entonces? Primero, V1 hasta Vn, al ser un conjunto linealmente independiente, en términos de información, significa que no hay información redundante. Así que lo voy a escribir por acá como una notita, o bueno, más arriba. Así que el hecho de que aquí tengamos LI, información no redundante. LI significa información no redundante, pero también que sea T inyectiva tiene que ver con que no haya redundancia en la información, pero ahora de T, no del conjunto de V1 hasta Vn. ¿Por qué digo eso? Una función inyectiva. A ver, ¿alguien me puede recordar cuál es la definición de una función inyectiva? Exactamente. Eso es lo que significa que una función sea inyectiva. Entonces, eso también en términos de información me dice que como que la función no es redundante. ¿Por qué? Porque si yo tomo dos valores distintos, es decir, tomo información distinta, el resultado me va a dar información distinta. No va a ocurrir que si yo le meto dos elementos del espacio vectorial, aunque sean distintos, el resultado me vaya a dar igual. Eso no va a ocurrir. Y si ocurriera eso, que a pesar de que los vectores son distintos, el resultado me da igual, lo que está ocurriendo es que se está perdiendo información a la hora de pasar por T. Yo tenía información diferente al principio y al final me sale información igual. Si pasó de que dos cosas distintas resultaron en algo igual, es porque se está perdiendo algo de información. Información que antes me decía que estos vectores eran distintos. Es por eso que la inyectividad también tiene que ver con la información no redundante. Entonces, a la hora de aplicar, de tener esas dos hipótesis, no redundancia en los vectores y no redundancia en la transformación lineal, resulta
que las imágenes de estos vectores también no va a ser redundante. Sí, no es suficiente con que los V1 hasta Vn sean linealmente independientes. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, la transformación T fuera cero, entonces ya inmediatamente TV1 hasta TVN, pues todo esto van a ser vectores cero. Y esto al final sería el conjunto cuyo único elemento es el cero. Y eso lo que me dice es que ese conjunto es linealmente dependiente. Así que por esa razón se pide la inyectividad de T. Y en el punto 4 acabo de darme cuenta de que no puse la otra, la hipótesis sobre T, se me pasó. Aquí si era genera B y T es su proyectiva, se me olvidó poner eso. Y T es su proyectiva. Entonces, bueno, lo voy a poner nada más como una flecha. Entonces, ese conjunto genera W. Ujú. Ok, ¿qué tenemos aquí entonces? Si V1 hasta Vn, contenido en B, genera V y T es su proyectiva. Estos dos conceptos, lo de generar y su proyectividad, tienen que ver con que haya suficiente información. Suficiente información. Ya explicamos en una ocasión pasada por qué el generar me dice que hay suficiente información. Pero ¿por qué la suprayectividad me dice que hay suficiente información en la función t? Bueno, recordemos que la suprayectividad significa que cualquier vector de W, para cualquier vector de W existirá un vector en V, de tal manera que la imagen de t bajo ese vector V me va a dar el vector original W. Ajá. O sea, para toda W existe V. W en W mayúscula, V en V mayúscula. Aquí me falta ponerles vector. Eso es lo que significa la suprayectividad. Y esto lo que me dice es, si yo me agarro cualquier vector en W, yo voy a poder encontrarme mi información en el espacio vectorial V, de tal manera de que yo llegue a la información primera, a la información que yo quería, a la W. Es por eso que suprayectividad significa, en ese cierto sentido, que haya suficiente información en T. Suficiente información en T para caracterizar a cualquier elemento de W. Yo a cualquier elemento de W lo puedo expresar en términos de T. En términos de T y otro vector V. Por eso se dice suficiente información. Entonces, una vez se tienen estas dos hipótesis, generar y su predictividad, ya se sigue que esto también genera. O sea que el conjunto de las imágenes genera. Aquí voy a poner También voy a recordar la otra definición. V1 distinto de V2 implica T de V1 distinto de TV2. Eso es para inyectividad. Ay, chihuahuas. Es un poco difícil hacer la nube porque ya no veo mi cursor. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Ok. Entonces, me voy a ver medio gandalla ahorita. ¿Por qué? Ejercicio. Demostrar 1 y 2 a partir de 3 y 4. ¿Ok? No voy a probar esta proposición. Yo les voy a dejar a ustedes la parte de 1 y 2.
Y bueno, tampoco voy a probar la otra porque esto es un repaso y no quiero detenerme tanto. Pero solo lo que les quiero decir es que 3 y 4 también son muy fáciles de probar. O sea, si ustedes quisieran. Es más, eso puede ser como ejercicio uno y como el 2. Bueno, están al revés. Sería demostrar 3 y 4. Pero bueno, pueden hacerlos en el orden que quieran. Si quieren, primero demuestran unos, o sea, primero demuestran uno y 2 suponiendo que ya probaron 3 y 4 y luego demuestran 3 y 4. No es una demostración complicada, pero aún así, si tienen preguntas, siempre me las pueden hacer por chat. Ahora, les voy a explicar rápidamente qué significan el punto uno y 2. Ya les expliqué más o menos intuitivamente qué significan el 3 y el 4. El uno me dice, si T es inyectiva, entonces la dimensión de V va a ser menor o igual que la dimensión de W. Entonces, como T no pierde información, o sea, no hay información redundante dentro de T, eso significa que um, a la hora de fijarme ya no solamente en un conjunto de vectores como hacíamos antes, sino a la hora de fijarme en todo el espacio V y todo el espacio W, yo digo que ocurre esto, que la dimensión de V es menor o igual que la dimensión de W. Es decir, que, eh, eh, que V en cierto sentido es más chiquito que W. Por lo menos se necesita menos información para definir cada uno de los elementos de V que para cada uno de los elementos de W. Menor o igual información. Y intuitivamente, ¿por qué pasa esto? Hagámoslo por contrapositiva. O sea, supongamos que la dimensión de V es mayor que la de W. Que la dimensión de V sea mayor que la de W. Entonces, yo digo que si esto pasara, entonces T no podría ser inyectiva. ¿Por qué no podría ser inyectiva? Vamos a suponer que V es es R2. O sea, aquí tenemos el plano. Es R2. Y W vamos a suponer que es la recta real. Vamos a hacer tantito para la derecha. Ok. Entonces, ¿qué pasa con una transformación que va de V en W? Lo que haría una transformación así es que me agarra un plano y lo manda a una recta. Pero para que yo pueda hacer eso de manera lineal, mandar un plano a una recta, pues es como si yo agarrara mi plano y yo todo ese plano este, lo hiciera más chiquito. O sea, como que ahorita se me fue la palabra. Lo... no es aplanar, sino más bien... Bueno, el plano lo hago una recta, básicamente. Si yo a un plano que tiene dimensión 2 lo hago una recta, es porque se está perdiendo información. Yo estoy agarrando un espacio de dimensión alta, que en este caso es el plano de dimensión 2 y la riqueza que uno podría encontrar en que los vectores estén definidos por dos coordenadas, a la hora de irme a con la transformación lineal a la recta, todo ese plano se vuelve unidimensional. Para que pase eso, forzosamente T debe mandar varios puntos al mismo, ¿cómo se llama? Tiene que mandar varios vectores a la misma imagen. Eso era lo que quería decir. Entonces, por ejemplo, eh, en este caso sí podremos pensar en una proyección, suponiendo que T, lo voy a poner con otro color. Suponiendo que T lo que hace
es que a cada X y Y lo manda a, a su coordenada X, por decir algo. Entonces, a un vector lo manda a un número real, así que sí sería una transformación lineal válida. O sea, digamos que a este lo manda acá. Y si yo me agarro otro punto distinto, con este color, que es de por acá, y lo manda acá, entonces al final, a la hora de mandar el puntito azul y el puntito rojo a W, pues van a parar a la misma coordenada. Eso ya significa que la transformación no es inyectiva. Aquí, ¿qué estamos haciendo? A cada XY lo estamos mandando a X. Entonces, este ejemplo específico ya me hace ver cuál va a ser la situación general. Si la dimensión de V fuera mayor que la dimensión de W, eso significa que se pierde información. Y si se pierde información en la transformación, eso es lo mismo que decir que no es inyectiva. Porque ya hay información redundante, como es en este caso. Es redundante porque estos dos son distintos y terminaron al mismo. Pasa algo similar con la suprayectividad. Si hay, en este caso sí lo podemos hacer directo. Si hay suprayectividad, eso significa que en V hay suficiente información como para caracterizar a todos los elementos de W. O sea que en cierto sentido V es más grande que W. La manera formal de decir esto es que la dimensión de V es mayor o igual que la dimensión de W. De nuevo, para hacer la prueba formal no hay que sudar mucho. Eh, Así que se las dejo a ustedes como ejercicio. Ahora les dejo un corolario. Corolario. Con esa misma notación. De hecho, voy a escribir primero dos. Si V1 y así hasta Vn, ¿qué voy a suponer? Esto contenido en B. ¿Cómo empezaban los puntos 3 y 4? El 3 empezaba con si V hasta Vn es un conjunto linealmente independiente y entonces. Y el 4 ¿cómo empezaba? Si V1 hasta Vn es un conjunto generador, entonces, chalala. Entonces aquí vamos a unir las dos hipótesis. Vamos a suponer que este conjunto V1 hasta Vn es linealmente independiente y además genera a V. Pregunta, ¿cómo se le llama a un conjunto que es linealmente independiente y que genera el espacio? Así es. Entonces vamos a suponer que V1 hasta Vn es una base de V, claro. Y T es biyectiva. Entonces, aquí biyectiva de nuevo significa inyectiva y suprayectiva, así que tengo las dos hipótesis en una. Entonces, T de V1 y así hasta TV de N. ¿Qué va a pasar con este conjunto? Bueno, como V1 hasta Vn es base y T es inyectiva, pues para empezar, este conjunto va a ser linealmente independiente. Pero además, de nuevo, V1 hasta Vn es base, así que es generador, y T es suprayectiva por ser biyectiva. Así que además, este último conjunto va a ser generador. Por lo tanto, este va a ser base de W.
ese es el punto 2. Solamente lo puse así. Escribí primero el punto 2 para seguir el orden que tenía antes, pero creo que hubiera sido bueno ponerlo antes. Pero bueno, ese es el punto 2 y el punto uno, ¿qué sería? Si T de V en W es biyectiva, entonces la dimensión de V es igual a la dimensión de W. Entonces, si tenemos una transformación lineal biyectiva, automáticamente las dimensiones son iguales. Pregunta, a ver si se acuerdan. ¿Cómo se le llama a una transformación lineal biyectiva? Bueno, supongo que no se acuerdan de cómo se le llama. Una transformación lineal biyectiva es un isomorfismo. Entonces, definición, em, una transformación lineal T que va de V en W, biyectiva, se dice isomorfismo. Entonces, una transformación lineal biyectiva, un isomorfismo, es por las analogías que les había dado antes, pues es primero inyectiva, así que no pierde información, no tiene información redundante. Y segunda, contiene suficiente información. Así que como que aquí vemos cierta analogía entre los conceptos de inyectividad, suprayectividad y biyectividad, o sea, isomorfía, y los conceptos de eh, independencia lineal, conjuntos generadores y bases. Como que estos tres están enlazados y están enlazados por la analogía de información que les acababa de dar. Uh, entonces la transformación es biyectiva, se dice isomorfismo. Y les voy a dar un par de teoremas más. Bueno, este se los voy a dejar. Ok, primero una proposición antes de llegar al teorema fuerte, que es este. Primero, yo les dije que si tenemos una transformación, una biyección entre dos espacios, entonces la dimensión va a coincidir. Bueno, pues resulta que ese va a ser un sí y solo sí. Primero, mejor me voy a dar. Sean W. Ah, espérame. Se me olvidó decirles algo. Bueno, la transformación biyectiva se dice isomorfismo y V y W se dicen isomorfos. Entonces, dos espacios son isomorfos cuando existe un isomorfismo entre ellos. Y V y W son isomorfos. Eso se me olvidó poner. Isomorfos. Lo cual se denota V isomorfo a W. Entonces es como un igual y una como una tilde de la ñ arriba del igual. Entonces ahora sí, sean V, W, K espacios vectoriales de dimensión. Es más, no lo voy a poner dimensión finita porque lo que voy a poner a continuación es para cualesquiera espacios vectoriales. Sea un V, W, K espacios vectoriales. T de V en W. Transformación lineal. Entonces, van a ocurrir varias cosas. Primero, la imagen de T
que se define como el conjunto de todos los vectores de la forma T de V, con V corriendo en el espacio V mayúscula, es subespacio de W. Entonces, la imagen es subespacio de W y también el kernel. ¿Alguien recuerda cómo se define el kernel o núcleo de una transformación lineal? Así es. Todos los vectores V en V, tales que T de V tal que T de V es igual a 0. Esto es subespacio, pero ahora de V. Eh, 3. La imagen es subespacio, el kernel es subespacio. Ahora vamos a dar una caracterización para la suprayectividad y la inyectividad de T. T es suprayectiva si solo si la imagen de T es igual a W. De hecho, esto ni siquiera habría que suponer que T es transformación lineal. Esto, de hecho, es la definición de suprayectividad de una función, solo que escrito de otra manera. Pero el 4 sí es un poquito más interesante. T es inyectiva si y solo si el kernel de T es el subespacio trivial 0. O sea, el conjunto cuyo único elemento es el 0. Entonces, aquí vale únicamente con que el kernel sea el subespacio trivial para que la función sea inyectiva. 5. Si V y W son de dimensión finita, entonces resulta que V va a ser isomorfo a W si y solo si sus dimensiones son iguales. Ya teníamos una de las implicaciones, pero ahora pues, está la otra, ¿no? Estos van a ser isomorfos si solo si su dimensión es igual. Entonces, van a ser iguales como espacios vectoriales, o sea, van a ser isomorfos siempre y cuando su dimensión sea la misma. Eso nos habla de la importancia del concepto de dimensión. Porque si las dimensiones son iguales, pues entonces los espacios ya prácticamente son iguales. O sea, desde el sentido algebraico son iguales. Y ya como último punto para la proposición es 6. Que si... bueno, antes les quería comentar rápido de 5. Esto se cumple, de hecho, no es necesaria la hipótesis de dimensión finita. Solo que, pues, no les quiero decir qué significa exactamente la dimensión cuando se tiene un espacio de dimensión infinita. Así que lo vamos a dejar así, cuando son de dimensión finita. Y por último, 6 es que el conjunto L de V W, que se define como el conjunto de las transformaciones lineales que van de V en W, es decir, este es el conjunto de las... bueno, le voy a poner T, está bien. T de V en W, tales que T es transformación lineal, es un K espacio vectorial con las operaciones... Aquí puse 2 veces la L, más bien es una T aquí. Con las operaciones usuales. ¿Cuáles son las operaciones usuales? Pues
si nosotros tenemos T y S, transformaciones lineales, entonces la suma también va a ser una transformación lineal. ¿Cómo va a estar definida la suma? Pues la suma, como yo digo que la suma de transformaciones lineales es transformación lineal, a la hora de definirla, pues yo tengo que primero definirla como función. O sea, tengo que decir a dónde manda V. Pues V lo va a mandar, pues, como uno se imaginaría, a la suma de T de V más S de V. Entonces, para definir la suma, pues uno evalúa el vector en T, luego en S y el resultado lo suma. Así que pues, es la forma más natural de hacerlo. Además, si estas son transformaciones lineales y lambda es un escalar, entonces también lambda t, la transformación lineal lambda t, evaluada en un vector arbitrario v, también va a estar definida de la manera que ustedes ya se imaginan. Vamos a agarrar el resultado, que va a ser lambda. Ay, creo que aquí me salió un errorcito. Dice no podemos mostrar este objeto. Ay, no sé qué pasó. Bueno, tuve un pequeño problema con el pizarrón al parecer, pero lo voy a escribir abajo, no pasa nada. A ver si aquí sí se ve. No, ya no se ve. Bueno, aún así ya había acabado la clase. Entonces nada más luego termino de escribir la definición, pero es lo que les platiqué. Lambda de t de b es simplemente agarrar el vector v, lo evaluamos en t y el resultado lo multiplicamos por lambda. Entonces, al final, el conjunto de todas las transformaciones lineales de un espacio a otro va a ser un K espacio vectorial. Y en la sesión siguiente vamos a ver que va a ser un espacio vectorial isomorfo a cierto conjunto de matrices, que es cuando veremos representación matricial de transformaciones lineales. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Todo bien. Ok. De acuerdo. Si ya no hay más preguntas, entonces nos veríamos el miércoles. Bueno, pues hasta luego. Bye. Bye. Bye.